el mensaje que le traeremos a continuación será titulado La inminente crisis económica mundial y el anticristo. Pero antes vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: «Ven». Y miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. El panorama profético cada vez más está manifestando una certitud en el mundo económico de las naciones del mundo en los postreros tiempos. Algunos acontecimientos trascendentales tienen que ocurrir próximamente para dar paso a la estructuración de un gobierno mundial. Vamos a analizar, según la palabra de Dios, algunas de las opciones del caos futuro, el cual dará origen a la estructuración del gobierno mundial para la entronización del anticristo, un personaje que surge en medio de una gran crisis global para poner orden. Existe en el libro del Apocalipsis 2 referencias a hechos relacionados con una crisis económica mundial, en donde el dinero perderá su poder adquisitivo y la escasez disparará la inflación y el hambre, lo cual dará origen a una inestabilidad social y política originada por el aumento de la pobreza y la falta de alimentos. En Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 al 6 se nos presenta un caballo negro que trae una balanza en la mano. La balanza tiene 2 simbolismos a lo largo de la historia. Puede representar la justicia o también la economía. ¿De qué tipo de balanza se habla? En el verso que sigue encontramos la respuesta, cuando dice: «Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Analicemos el texto. El trigo y la cebada eran los alimentos básicos de la región en donde se escribió la Biblia. El denario era la moneda que circulaba en aquel entonces. El término dinero deriva de su nombre, el cual era una moneda romana de plata que también llamaban denarius. De manera que un denario era el equivalente a lo que ganaba un peón por un día de trabajo. Esto refleja un alto costo de la canasta básica, lo cual genera inflación y escasez. El principio que le da valor al dinero y a los alimentos está regido por la ley de la oferta y la demanda. De manera que cuando un producto escasea, ya sea por fenómenos naturales, plagas, guerras o diversas calamidades, el resultado es la baja producción y entonces habrá menos oferta, apareciendo la escasez y la especulación, aumentando a su vez los precios. A esto llamamos inflación, de manera que la humanidad sufrirá una escasez de alimentos tan grave que incrementará el hambre, la cual generará violencia y muerte. Al afirmar que no dañes el aceite y el vino, se está restringiendo el mismo, lo cual sería un lujo. Estos 2 elementos son algo básico y común en la dieta mediterránea. Este pasaje indica que en los últimos tiempos habrá una crisis económica originada por una escasez de los productos básicos, por lo cual aumentará el hambre, como lo anunció Jesucristo al referirse a las señales de los últimos tiempos en Mateo capítulo 24, versículo 7. El valor de las monedas, ya sea en ficha o papel, radica en algo sustancial como es el oro, la plata o el petróleo. En la época antigua el dinero se respaldaba con la plata, oro o especies traídas de Oriente. Actualmente todas las monedas impresas son respaldadas por 2 elementos ligados a la economía mundial: el oro y el petróleo, apoyado por el Producto Interior Bruto, o el PIB. Para imprimir una moneda, el país o nación emisor debe tener un respaldo en oro, o en el llamado PIB. Cuando se imprime más billetes o monedas de lo que tiene de respaldo, sea en oro, petróleo o PIB, el dinero perderá su valor, apareciendo una inflación galopante acompañada por un encarecimiento de la vida, junto a una escasez de alimentos. El gastar más de lo que tengo o puedo es el camino directo a la bancarrota, y convierte el papel moneda en un papel sin valor, originando una crisis económica catastrófica. El mundo se gobierna económicamente por el dólar norteamericano. Sin embargo, el mismo confronta una crisis tan grave que en cualquier momento puede producir el derrumbe de la economía mundial, llevando a muchos países que respaldan su moneda por el patrón dólar a una quiebra económica brutal.
Para que tengan una idea de la realidad existente sobre la crisis del dólar, analicemos el endeudamiento presupuestario de los Estados Unidos. El déficit presupuestario se ubicó en marzo del 2018 en 209.000 millones de dólares, un 18% más que en el mismo mes del año 2017, con lo que los primeros 6 meses del año fiscal alcanzó los 600.000 millones en un 14% más que en el igual periodo del año anterior, según el informe del Departamento del Tesoro. Según esos cálculos, el déficit del 2018 será de 804.000 millones de dólares y en el 2019 alcanzará los 981.000 millones de dólares y superará el billón de dólares en el 2020, aunque algunos afirman que el déficit acumulado en los últimos 20 años superará 1.000.000 de millones de dólares. Esto hace insostenible la economía norteamericana, llevando al dólar a un derrumbe inminente, lo cual dará paso al predominio de otras monedas como referencia de cambio, y al final habrá un colapso del sistema monetario tradicional, para dar paso a un sistema virtual de dinero similar al Bitcoin u otras criptomonedas. Este caos financiero mundial llevará a la implementación del famoso sello de la bestia descrito en Apocalipsis capítulo 13 versículo 16 al 18, el cual dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Debemos considerar que el apóstol Juan, 100 años después de Cristo, tuvo esta revelación en la isla de Patmos, lo cual tuvo que explicarla de acuerdo al conocimiento y vocabulario de su época, describiendo algo que existía en el futuro, pero que no había palabras o terminología para describirlo, acudiendo entonces a símbolos y comparaciones de su época. Está claro que se habla de un sistema de control para la compra y la venta. Para ello se implementó una marca con la cual se podía hacer este tipo de transacciones. La definición del número 666 como símbolo es una referencia a un sistema numérico establecido para ejercer el control de todo tipo de operaciones mercantiles. El término número de hombre hace referencia al simbolismo de que el 6 representa al hombre, en vista de que fue creado en el sexto día. Si asociamos este pasaje bíblico con Apocalipsis capítulo 6 versículo 6, queda patente que la única forma de controlar una crisis económica y una escasez de alimentos es mediante un control de compra y venta. El 666 puede ser una clave numérica de 18 dígitos. No podemos especular cuál será el método de control de las personas que se establecerá en esta crisis. Pudiera ser mediante un tipo de chip o la existencia de una tarjeta Mondex, una marca física o cualquier otro tipo de método tecnológico que controle a las personas. Solo tenemos claro que ya se cuenta con la tecnología para la implementación del mismo, así como la facilidad del poder rastrear a las personas que se nieguen a su sometimiento mediante el sistema GPS. Y además, la mayoría de las grandes potencias del mundo se encuentran sumergidas en un déficit interno que puede llevarles a sucumbir respecto al poder adquisitivo de sus monedas y llevarse consigo a las pequeñas economías que se respaldan en las mismas, lo que creará un colapso económico mundial de índole impredecible, algo que se encuentra. No olvides suscribirte, compartir este video con tus familiares y amigos en las redes sociales y dejar tu pulgar arriba, eso me ayudaría mucho. Este fue Santos Hernández y nos vemos en un próximo video. Paz y bendiciones para todos.